Dale. ¿Les parece? Más actualidad, más información. Bueno, vamos a continuar hablando de la pandemia, coronavirus, por supuesto. Bueno, que está la vacuna, como siempre. Bueno, que estamos tratando de descifrar, bueno, cuál es la verdad acerca de esta vacuna, que aparentemente no sería obligatoria. Pero para acercarnos a este tema estamos en contacto con el biólogo Ignacio Jure, integrante del CONICET, quienes han desarrollado una página en Instagram para acercarnos un poquito acerca de estas dudas e inquietudes que tenemos con respecto... Doctor en Ciencias Biológicas. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien por acá? Bueno, un gusto encontrarte para que nos expliques un poquito, ¿no? Bueno, primero, ¿qué está pasando con esta nueva cepa en Europa? Luego vamos a ir a las vacunas, un poco el rebrote también, pero esto de la nueva cepa, ¿de alguna manera fortalece el virus? ¿Cómo lo entendemos? No, lo que pasa que hay algo con esta pandemia. El tema es que se está hablando todo el tiempo del coronavirus y claro, cosas que pasan habitualmente con cualquier virus, de pronto se transforman en noticias. Entonces, lo de la nueva cepa es algo que pasa todo el tiempo con la gripe, con cualquier virus que nos afecta. Claro. Nada más que ahora de pronto está en el foco de todos. Muy bien, pero esto fortalece, lo hace aún más resistente, ¿no? Esto a veces escuchamos, ¿no? Quiero que nos expliques vos científicamente esto de que el virus va mutando, se va fortaleciendo. ¿Es real esto con los rebrotes en Europa, por ejemplo? No, no particularmente. Mirá, la nueva cepa de Europa tuvo 6 mutaciones, digamos. Tiene 6 proteínas distintas, una de las cuales está en la proteína de la espiga del coronavirus, que es la más importante porque es la que le permite entrar en las células. El miedo con estas mutaciones podría ser que evadan a la respuesta inmunológica, entonces que alguna mutación haga que las vacunas, por ejemplo, no lo reconozcan. Pero la verdad que no se sabe si va a pasar eso. Por ahora no parecería estar sucediendo, pero ese es el gran miedo con las mutaciones del virus. Claro. Ignacio, ¿qué opinás de la vacuna rusa que tanto se ha hablado? Y mira, como la plataforma tecnológica de la vacuna es impresionante, digamos, es buenísima. Lo que pasa que el gran tema y el mayor cuestionamiento es que la fase 3 del ensayo clínico que está evaluando la seguridad y efectividad de la vacuna no terminó. Entonces, hasta que no termine la fase 3, no está la palabra final sobre si la vacuna sirve o no, es segura o no. Entonces, o sea, eso es lo que... Claro. Ignacio, ¿podríamos decir que el gobierno compró en pozo, si se quiere, estas vacunas, que compró a riesgo estas vacunas? Porque, ¿qué significa que una vacuna esté en fase 3? Bueno, los ensayos clínicos tienen 3 fases. La primera es con muy poquitas personas y se prueba la seguridad. La segunda es con un poco más de personas y se prueba la seguridad y si generan respuesta inmunológica. Y la tercera es con muchísima gente. Por ejemplo, en esta vacuna rusa, con 40.000 personas se está haciendo la tercera. Y es la que tiene la palabra final sobre si la vacuna efectivamente nos protege contra la enfermedad y si en un gran número de personas no tiene efectos adversos importantes. Entonces, la fase 3 es eso, es la que tiene la palabra final sobre la vacuna. O sea que todavía podríamos, llegar a la conclusión de que la vacuna no es buena, o sea que no sería apropiado, ¿o no? Claro, no sería lo más probable, pero totalmente puede pasar. Puede fallar, digamos, ¿no? Claro, puede fallar. Sí, seguro. Quería preguntarte respecto al rebrote en los Estados Unidos. Y mucho se habla de, bueno, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal respecto a la pandemia. ¿Cómo ves la actitud de los Estados Unidos respecto al tema de vacunación? Y Estados Unidos, respecto a la vacunación, tiene la postura de tratar de vacunar lo antes posible a la población. Que me parece la postura general de la mayoría de los gobiernos, porque la vacuna, si logramos obtener una vacuna efectiva, va a ser lo que le ponga el punto final a la pandemia. Pero me parece que sobre eso no hay tantas dudas. El tema es más que algunos países eligen una estrategia más de confinamiento y otros no tanto, pero sobre la vacuna hay un acuerdo general que es lo necesario para terminar la pandemia. ¿Y cómo hacemos para concientizar al gran público, al de a pie, a la gente? Porque vemos en Argentina mucha resistencia respecto al tema de vacunas, la colocación obligatoria, no obligatoria. Digo, ¿cómo la gente puede tener confianza en la vacunación? En una vacuna que todavía está en fase 3, Exacto. ¿no? A veces uno piensa, está la vacuna, ¿te vacunás, no te vacunás? Y mirá, es un tema muy complicado, que en realidad un poquito a mí como biólogo me trasciende, porque es un tema más quizás desde la sociología, de cómo la gente tiene que entender un concepto que termina siendo bueno para las mismas personas.
Pero bueno, simplemente que las vacunas han salvado millones de vidas desde su surgimiento. Hay un montón de epidemias que ya no existen, no sé, como la polio, que todos conocemos, la gente por ahí mayor, que por ahí está renga. Hoy esa enfermedad no la tenemos, la viruela se erradicó, digo, han sido una gran solución las vacunas en la historia del mundo. Claro, por ahí han quedado componentes culturales respecto a lo que vos planteás, de mitos y demás que tienen que ver con estas cuestiones. Indudablemente que también puede pasar por ahí el tema de la resistencia. Lo bueno es que estemos hablando de la vacuna. Me sorprenden los tiempos porque por ahí con lo que uno escucha respecto a los tiempos, hablaban de 3, 4 años para generar una vacuna. Esto de acortar los plazos, la efectividad es la misma, ¿no será? Apurarlos será lo más conveniente, retrasarlos. Digo, es muy complejo trabajar, por lo menos lo que han dicho científicos, respecto a la creación de la vacuna, respecto al tiempo, ¿no? Y esta se daría en tiempo récord, aparentemente. Totalmente, sí. Digamos, se suman dos factores. Por un lado, que todos los recursos de la comunidad científica internacional se pusieron a hacer la vacuna. Entonces, eso acelera mucho los tiempos. Y por otro lado, que la propagación de la pandemia genera una cuestión de riesgo-beneficio. Entonces, obviamente que una vacuna que por ahí está 10 años antes de salir podría ser en cierta medida más segura. Pero en el tiempo que se está probando, si termina bien la fase 3, estamos en condiciones de decir que la vacuna es segura. Ignacio, pero tiene que terminar la fase 3. Claro, ¿y de qué tiempo físico estamos hablando en esta fase 3, la terminación de la fase 3? Mirá, la fase 3 está programada, de esta vacuna rusa, para terminar el 1 de mayo del 2021. Bueno, pero estiman que sea mucho antes que lleguen las dosis a la Argentina. Bueno, lo que dicen, ¿no? Sí. Claro, bueno, es que hay una enorme polémica en torno a ese tema, porque uno no sabe si es que las vacunas se compraron para tenerlas por las dudas, para asegurarnos de contar a riesgo se compraron las vacunas. Porque, riesgo, claro, porque no tenés la certeza de que realmente sea esa la vacuna, ¿no? Claro, sí, yo me imagino que si termina la fase 3, Putin te dice, bueno, mira, ahora el precio es otro que anda a la cola, ¿viste? Como que debe haber un poco de en Pozo, como lo decíamos, compraron en Pozo. A ver. Tal cual, ¿viste? No sabes si el edificio se va a terminar, pero es más barato. Sí, más barato, bueno. Y en medio de eso nosotros. Claro, sí. Indudablemente yo, por eso hablábamos también en la previa cuando hablábamos de este tema, es generar la confianza en la gente, pero lo bueno es que estamos hablando ya de la vacuna, parece también que el humor social empieza a cambiar y se empieza a focalizar ya en el tratamiento, en cómo curarlo, porque también es cierto que es muy complejo pensar una pandemia desde el lugar de no tener una definición. Y hoy por lo menos se van hablando de plazos, que eso me parece que a la gente, sé que no es tu costado lo sociológico, pero por lo menos la calma un poco, ¿no? Sí, a todos nos ayuda tener un horizonte, decir, bueno, ya sabemos que un mes antes o un mes después, pero entre marzo del año que viene, mayo, abril, por esa época, sabemos que alguna de las vacunas tiene que funcionar. Si no funciona esta rusa, va a funcionar la inglesa o la yankee. Digo, hay muchas vacunas que están en fase 3, de las cuales esperamos que algunas funcionen. Esa es la idea, ¿no? Es importante resaltar, Ignacio, bueno, que la información, ¿no?, a la que lleguemos sea responsable, sea comprobada. Por eso es importante resaltar, bueno, el gesto que han tenido ustedes junto a otro grupo de científicos de crear, bueno, en las redes sociales un espacio para hacer divulgación. Por eso, bueno, va a salir en pantalla también el Instagram para que puedan acercarse, bueno, a los diferentes artículos que ustedes van publicando, ¿no?, en las redes de Instagram para acercarnos a contenidos científicos responsables, ¿no? Y de paso te comprometemos de alguna manera para encontrarnos en otra oportunidad, porque es importante también acceder a todo el material que ustedes nos brindan como científicos argentinos, Ignacio. Dale, de una. Sí, bueno, gracias por divulgar también lo que hacemos. De todo esto que estamos hablando acá, por ahí en la página hablamos con un poquito más de profundidad. La idea no solo es informar, sino también a el que le gusta la ciencia, informarlo con una profundidad superior a lo que es la típica divulgación. Entonces, por ahí hay conceptos que se profundizan un poquito. Y en esto pienso, haciendo una mirada positiva, la ciencia, cómo se ha acercado a la opinión de la gente, ¿no?, al común, al ciudadano, y cómo se ha empezado a informar, porque también han atacado la fake news, las noticias falsas respecto a este tema, y han tenido un excelente trabajo toda la comunidad científica de Argentina respecto a crear páginas en internet y demás para informarnos. Eso es realmente muy valorable de parte de ustedes.
Sí, sí, total. Es que eso es muy peligroso, el tema de las fake news y cómo se va, digamos, rompiendo un poco la conciencia colectiva y después pasan estas cosas. La gente no se quiere vacunar y termina siendo peligroso. Seguro, seguro, seguro. Muy bien, allí en pantalla entonces el Instagram para que los puedan seguir e informarse con los científicos argentinos de primera mano. Ignacio Jure, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Un abrazo. Dale, buenísimo. Gracias a ustedes. Chau, Chau, chau. chau. Por favor, chau, chau. Muy bien.